En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie ante ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero al fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos le replicaron: díganme ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar de lo que hemos visto y oído. Los miembros de Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Bien, varios aspectos. Veníamos hablando ayer de ser esa bendición, de ser esa transformación, de ser esa luz para los demás. Hoy ellos se sorprendían escuchando a Pedro y a Juan. O sea, se fija que cuando uno cambia, o sea, la diferencia es el cambio interior, es la propia vida, porque la gente lo conoce a uno y cuando uno hace esos cambios, la gente se sorprende y cree más en Dios. Nuestro cambio interior, nuestra manera de ser, de pensar, de comportarnos, es la mejor predicación, es el evangelio abierto para la humanidad. El anuncio del evangelio con nuestra propia vida, nuestros cambios. Por eso la gran invitación de la resurrección es: cambio yo, se transforman los demás, cambio yo, creen los demás, cambio yo, se acercan los demás a Dios. Esto es bien interesante y eso es lo que estaba pasando. Eran hombres que hablaban de una manera, dice la palabra de Dios, muy aplomada, con aplomo, con fuerza, con seguridad. Y toda esa parte de la fuerza y la seguridad hacía que ellos se sintieran seguros y que los demás creyeran en Jesús. Eso es bien importante. Lo segundo, esa frase de les prohibimos hablar de Jesús, y ellos dicen: dígame que es permitido, o sea, que es lógico para ustedes, obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios, ¿cierto? Digan ustedes mismos qué es más justo, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto es una palabra muy, muy querigmática. Es el anuncio de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. No podemos dejar de hablar de eso que no se nos fue anunciado, eso que nos fue dado a todos. Por eso nuestra propia vida es el anuncio para los demás. Y los demás van a ver. Yo les vengo insistiendo desde ayer y se los tengo que repetir hoy: cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de ser. Cuando nosotros logramos hacer estos cambios y esas transformaciones, los demás van a creer en nosotros. Cuando nosotros logramos hacer, o sea, logramos de nuestra vida, logramos transformar muchas cosas que los demás conocen y que conociéndolas nos van a mirar y ya no están, van a creer más en nosotros. Y esa será la mejor manera de hablar de lo que hemos visto y oído, o esa será la mejor manera de testificar. Pero aprendamos a obedecer a Dios. Dios nos llama al cambio, Dios nos llama a la conversión, Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama al anuncio. No podemos dejar de hablar de eso que hemos visto y oído, de ese testimonio tan fuerte. Porque ¿saben qué pasa? Cuando eso logramos hacerlo, los demás van a glorificar a Dios. Entonces, yo puedo hacer que el mundo entero crea en Dios. Yo puedo hacer que los demás crean en Dios. Yo puedo lograr que los demás glorifiquen a Dios y lo puedo hacer desde mi propia vida, desde mi propia conversión, desde mi propia transformación, desde mi propio cambio. Así que esta primera lectura de hoy nos habla de eso. Vamos a cambiar, vamos a transformarnos, vamos a ser diferentes. Eso que hemos visto y oído lo vamos a llevar en nuestro interior. Vamos a hacer esa luz para el mundo entero, que lo veníamos diciendo toda esta semana.
Toda esta semana lo veníamos diciendo. Vamos a hacer esa luz y proclamemos esa luz para que los demás, viéndonos a nosotros, glorifiquen a Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban en la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Bien, el Evangelio de hoy nos trae como un resumen de las apariciones de Jesús, al menos de 2 de ellas, o 3, las más importantes. La primera, la aparición a María Magdalena, que fue la primera mujer que lo vio, que fue a buscarlo llorando porque no lo encontró, se le apareció. Después, la aparición a los discípulos de Maús, que iban desconcertados, tristes y abatidos, y lo reconocieron al partir el pan. Y por último, la aparición a los 11, que los envía a la misión. Eso trae el Evangelio. Ahora, miren lo que pasa con nosotros. Mucha incredulidad. No se nos olvide que el mundo de hoy es muy incrédulo. El mundo de hoy necesita mucho testimonio. A veces uno que conoce un poquito más el tema de Dios y que domina un poquito más la palabra de Dios, uno regaña al pueblo, uno pelea con el pueblo porque son incrédulos, porque no creen, porque no se convierten. No, es que eso es de todos. Mira, los apóstoles también dudaron. La incredulidad no se vence de esa manera. La incredulidad se vence definitivamente mostrando el resucitado, lo que estábamos hablando ahora. Ustedes quieren que el mundo entero crea en Dios, entonces salgamos a las calles a mostrar que verdaderamente resucitó. ¿Cómo? Nosotros somos esas antorchas encendidas de Dios aquí en la tierra. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nosotros somos ahora el Evangelio andante. Nosotros somos el Evangelio viviente del Padre. Somos los testigos de la resurrección y no somos testigos de palabra. Tenemos que ser testigos de obra. El Señor ha obrado en mí. El Señor ha hecho grandes maravillas en mí y yo lo voy a anunciar a los demás. Esto es lo que dice el Evangelio de hoy. Creamos. Por más que se le aparezca a María Magdalena y venga a contarnos, no le van a creer. Por más que se le aparezca a los discípulos de Maús y venga a contarnos, no le van a creer. El mundo va a creer cuando vea y lo va a ver en nuestra propia vida. Lo va a ver en nuestro testimonio, lo va a ver en nuestra transformación. Por eso no perdamos el tiempo peleando con el mundo y gritándole al mundo: malos, asesinos, ignorantes, ateos. No, vamos a pararnos frente al mundo y van a decir esa frase que es tan bonita en la palabra de Dios: ustedes quieren imitar a Cristo, imítenme a mí. Ustedes quieren ver a Cristo, véanme a mí. Yo soy un testigo de la resurrección, y no solo por lo que digo de palabra, sino por lo que creo en mi corazón y por lo que se me está transformando. La paz, la tranquilidad, el amor, la confianza, la entrega, esas son virtudes de la resurrección. Esas son virtudes de que Dios está vivo y de que está en medio de nosotros. Así que muchísima fuerza, muchísima claridad en este anuncio, muchísima transformación. Hoy Jesús necesita de esa María Magdalena que vaya a buscarlo y que crea en él. Hoy Jesús necesita de esos discípulos de Maús que al ir tristes escuchen su voz y se sientan con esa paz. Hoy Jesús necesita de esos 11 apóstoles que, aunque son incrédulos, cuando lo vieron, creyeron en él. Hoy Jesús necesita de estas personas que él transformó, porque todavía hay mucho incrédulo suelto. Todavía hay mucha persona que no cree. Todavía hay momentos de desesperación. Todavía hay momentos de no resurrección, sino de muerte. Entonces nosotros tenemos que ser el Evangelio vivo del Padre. Por eso les tengo que decir hoy: ánimo, cree en Jesús, cambia de vida, transfórmate, experimenta la resurrección, experimenta ese cambio interior, experimenta esa fuerza que viene de lo alto
y empieza a anunciar el resucitado a todas las naciones. Seamos los testigos de la resurrección con nuestra vida ante un mundo que necesita sentir y experimentar esa paz y esa resurrección de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José y Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.